Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, pero con un enfoque muy especial. Ya saben que aquí en el canal nos encanta analizar a fondo cada detalle, cada rumor, cada conexión que se teje en este universo de dramas, romances y por supuesto, mucho glamour. Y hoy vamos a hablar de Can Yaman, el ídolo indiscutible de las telenovelas turcas, y sobre todo de sus compañeros y compañeras. En particular, nos vamos a centrar en un detalle que ha explotado en las redes sociales, un detalle que, vamos a decirlo así, ha despertado mucha curiosidad, muchas teorías y, bueno, vamos a desentrañar todo esto. Vamos a analizar a fondo a sus compañeros de reparto, sus relaciones dentro y fuera de las pantallas, y vamos a descubrir detalles que, créanme, les van a sorprender. Vamos a sumergirnos en la química, en los rumores, en las especulaciones y en la realidad, intentando separar el grano de la paja. Así que si les encantan las telenovelas turcas tanto como a mí, si son fans incondicionales de Can Yaman, y si les gusta estar al día de todos los chismecillos, las novedades y las conexiones sentimentales del mundillo, este vídeo es para ustedes. No se lo pierdan, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, porque se vienen muchísimas más sorpresas. Ya lo saben, suscríbanse, comenten y compartan. Ahora sí, empecemos con este vídeo explosivo. Bien. Can Yaman, ese nombre que resuena en todo el mundo, especialmente entre los amantes de las telenovelas. Este actor turco con su físico impactante, su carisma arrollador, su mirada penetrante y su talento innegable, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y su popularidad sigue creciendo día a día, trascendiendo fronteras y culturas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre las personas que han compartido sets de grabación con él? ¿Qué se esconde detrás de las cámaras? ¿Qué tipo de relaciones ha cultivado Can Yaman con sus compañeros y compañeras de trabajo? ¿Hay secretos que se guardan celosamente? ¿Cómo influyen estas conexiones en el éxito de sus proyectos? En este vídeo vamos a explorar a fondo estas preguntas, analizando cada detalle, cada rumor, cada declaración y cada gesto. Vamos a sumergirnos en el drama, en el romance y en la intriga que rodea a Can Yaman y a sus compañeros de reparto. Prepárense para descubrir una faceta más personal y quizás más reveladora del ídolo turco. Empecemos por el principio, por la telenovela que lo catapultó a la fama internacional y que marcó un antes y un después en su carrera, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Esta serie, donde Can Yaman interpretaba a Can Divit, fue un fenómeno global. Su historia de amor, llena de enredos, comedia y pasión, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero sobre todo, la serie destacó por la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, la coprotagonista. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue eléctrica, por decirlo de alguna manera. La serie estaba llena de momentos románticos, de miradas cómplices, de risas y complicidad que inevitablemente despertaron rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, la intensidad de sus escenas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans desde el principio creyeron en esa conexión especial que tenían, y la pareja fue bautizada con el apodo cariñoso de Candem. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, montajes y comentarios de fans emocionados que pedían a gritos que la relación trascendiera la ficción. «Queremos Candem en la vida real», era una de las frases más repetidas en las plataformas digitales. Y sí, hubo momentos que alimentaron esa ilusión, salidas juntos, declaraciones ambiguas, indirectas en entrevistas, y una química que era innegable. Ambos actores inteligentemente supieron jugar con esta expectación, alimentando las fantasías de los fans sin confirmar ni desmentir explícitamente nada. Fotos en eventos, abrazos en alfombras rojas, bromas y guiños en entrevistas, todo contribuía a mantener la llama de la esperanza encendida. Los fans ilusionados especulaban sobre posibles citas, viajes secretos y encuentros románticos. Se crearon perfiles dedicados a la pareja, se analizaban cada foto y cada vídeo, y se debatían teorías sobre el futuro de la relación. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad es que aunque hubo mucha especulación y mucha expectación,
la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nunca se confirmó oficialmente. Ellos siempre mantuvieron una postura profesional, y aunque se les veía muy cómodos juntos y parecían tener una gran amistad, nunca llegaron a confirmar un romance. Las declaraciones públicas siempre fueron cautelosas, evitando comprometerse y dejando espacio para la ambigüedad. La prensa, por su parte, se encargó de alimentar la llama, publicando rumores y especulaciones que mantenían a los fans en vilo. Eso sí, la química que tenían en la pantalla era tan intensa que incluso después de que la serie terminara, los rumores continuaron. Los fans seguían soñando con una posible reconciliación, con que la magia de Pájaro Soñador volviera a revivir en la vida real. La nostalgia por la serie, la añoranza por los personajes y el deseo de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos impulsaron la creación de fanfics, vídeos y homenajes que mantenían viva la llama del romance. Pero el tiempo pasó, cada uno siguió su camino, y los rumores se fueron diluyendo. Demet Özdemir finalmente se casó con Oğuzhan Koç. Sin embargo, este matrimonio llegó a su fin. A pesar de ello, la idea de una relación con Can Yaman quedó atrás. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, la conexión especial que tenían en la pantalla y la legión de fans que soñaron con ellos, sigue siendo una de las historias más recordadas y comentadas en el mundo de las telenovelas turcas. El legado de Candem perdura en la memoria colectiva de los fanáticos, y su historia de amor ficticia sigue generando emociones y debates. El fenómeno Candem demostró el poder de la química en la pantalla, la capacidad de los actores para conectar con el público y la fuerza de los rumores y las especulaciones en el mundo del espectáculo. A pesar de que la relación nunca se materializó en la vida real, su historia nos enseña que a veces, la magia de la ficción puede generar emociones intensas y duraderas. Pero la historia de Can Yaman y sus compañeros no termina ahí. Después de Erkenci Can Yaman protagonizó Bay Jane, que en español se tradujo como Señor Equivocado. Aquí Can compartió pantalla con otra actriz muy querida por el público, Özge Gürel. Y de nuevo, la química fue innegable. A pesar de que el éxito de la serie no fue tan arrollador como el de Pájaro Soñador, la complicidad entre Can Yaman y Özge Gürel también despertó rumores y especulaciones. En este caso, sin embargo, la situación fue diferente. La pareja sí que formalizó su relación. Hubo señales sutiles que indicaban una conexión especial, miradas cómplices en el set, gestos de cariño en redes sociales y declaraciones ambiguas en entrevistas. Los fans, observadores y atentos detectaron estas señales y comenzaron a especular sobre un posible romance. La prensa, por su parte, no tardó en hacerse eco de los rumores, publicando noticias sobre salidas juntos y encuentros románticos. Después de varios meses de relación y de muchos rumores que hablaban de compromiso y boda, Can Yaman y Özge Gürel sorprendieron a todos al anunciar su matrimonio. La noticia fue recibida con gran alegría por los fans, que veían en esta relación una prueba de que el amor, a veces, sí traspasa la pantalla. La boda, celebrada en Italia, fue un evento íntimo y romántico, lleno de glamour y elegancia. Las fotos y los vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales, mostrando la felicidad de la pareja y la complicidad entre ellos. Los fans celebraron la unión con entusiasmo, deseando lo mejor para el futuro de la pareja y expresando su alegría por ver a Can Yaman encontrar el amor. El matrimonio de Can Yaman y Özge Gürel fue uno de los eventos más comentados en el mundo del entretenimiento turco, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas por el público. Las muestras de cariño y apoyo hacia ellos fueron constantes, y los fans celebraban cada paso que daban juntos. Sin embargo, como suele pasar, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación, e incluso se habló de separación. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre la causa de la supuesta crisis, diferencias en sus agendas, incompatibilidad en sus estilos de vida, presiones de la fama. La pareja, como suele ser habitual, no hizo ninguna declaración oficial, y el tema se mantuvo en el terreno de la especulación. Sin embargo, los fans notaron ciertas señales, como la falta de publicaciones conjuntas en las redes sociales y la ausencia de la pareja en eventos públicos. Otros rumores hablaban de supuestas infidelidades y de roces en la convivencia diaria. La prensa, siempre atenta a los detalles, alimentó la especulación con noticias y comentarios que mantenían a los fans en vilo. Lo cierto es que, a pesar de todo, la relación entre Can Yaman y Özge Gürel sigue siendo uno de los temas más comentados entre los fans de las telenovelas turcas. Aunque no han confirmado ni desmentido nada públicamente, las señales que han dado han sido sutiles pero significativas.
La incertidumbre sobre el futuro de su relación ha generado un debate constante en las redes sociales, con fans que defienden la solidez de la pareja y otros que expresan su preocupación por la situación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la química en la pantalla puede ser muy real, y que a veces las relaciones que se ven en la ficción pueden traspasar la barrera de la vida real. Segundo, que el mundo del espectáculo es impredecible y que las relaciones, por mucho que parezcan perfectas, pueden tener sus altibajos. Y tercero, que los fans siempre están ahí, apoyando a sus ídolos, soñando con finales felices y siguiendo de cerca cada detalle de sus vidas. Ahora bien, hay algo más que vale la pena mencionar, y es la forma en que Can Yaman se relaciona con sus compañeros de trabajo. A menudo se le describe como un actor muy profesional, que se entrega por completo a su trabajo y que busca siempre la excelencia. Esta dedicación y ambición lo han llevado a la cima de la industria, pero también ha generado algunas controversias. En ocasiones se ha hablado de ciertas tensiones en los sets de grabación, de exigencias poco habituales y de una actitud un tanto distante. Algunos colegas han comentado sobre su perfeccionismo, su obsesión por el detalle y su rigidez en el trabajo. Sin embargo, también hay muchas voces que hablan de la dedicación de Can Yaman, de su profesionalismo y de su compromiso con cada proyecto. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, es normal que existan diferencias y desencuentros, y que la presión a la que están sometidos los actores a veces genere situaciones complicadas. La exigencia de los rodajes, las largas jornadas de trabajo, el estrés y la competencia pueden generar tensiones y roces entre los miembros del equipo. Sin embargo, en general, la imagen que proyecta Can Yaman es la de un actor trabajador, talentoso y comprometido con su profesión. Su ambición y su deseo de triunfar lo han llevado a esforzarse al máximo en cada papel, lo que le ha valido el reconocimiento del público y de la crítica. Y hablando de compromisos, no podemos olvidar el proyecto más reciente de Can Yaman, la serie Sandokan. Esta producción, que se está rodando en Italia, promete ser un éxito mundial. La serie cuenta con un elenco internacional y con una producción de gran envergadura, y se espera que marque un antes y un después en la carrera de Can Yaman. En Sandokan, Can comparte pantalla con varios actores de diferentes nacionalidades, y ya se han empezado a ver las primeras imágenes de la serie, que han generado mucha expectación entre los fans. La química entre Can Yaman y sus nuevos compañeros de reparto es algo que, sin duda, estaremos analizando en los próximos meses. Las redes sociales se han inundado de comentarios y especulaciones sobre las relaciones entre los actores, y los fans están ansiosos por descubrir cómo se desarrolla la historia y cómo se relacionan los personajes. La producción de Sandokan ha sido ambiciosa y exigente, y ha requerido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las barreras idiomáticas y las diferencias culturales han representado un desafío para todos los involucrados. Sin embargo, la pasión por el proyecto y el deseo de ofrecer un producto de calidad han unido al equipo y han creado un ambiente de trabajo positivo. Así que, como ven, el mundo de Can Yaman y de sus compañeros de reparto está lleno de sorpresas, de romances, de rumores y de mucha emoción. Cada serie, cada proyecto, cada encuentro con un nuevo compañero de trabajo, es una oportunidad para descubrir algo nuevo, para analizar a fondo las relaciones y para, sobre todo, seguir disfrutando del mágico mundo de las telenovelas turcas. Ahora bien, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Hemos analizado las relaciones de Can Yaman con sus compañeras de reparto, hemos visto la química que tuvo con Demet Özdemir en Erkencikus, su posterior matrimonio con Özge Gürel y las posteriores especulaciones sobre su relación. Hemos analizado el profesionalismo y la dedicación de Can Yaman, y hemos echado un vistazo a su proyecto más reciente, Sandokan. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas, y que lo que vemos en la pantalla no siempre es la realidad. Los rumores y las especulaciones son inevitables, pero lo importante es disfrutar de las series, de los actores y de las historias que nos hacen soñar. En el caso de Can Yaman, su éxito y su popularidad lo han convertido en un ícono de las telenovelas turcas. Su talento, su físico y su carisma lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su trayectoria profesional ha estado llena de éxitos, pero también de controversias. Su vida personal ha sido objeto de interés público, y sus relaciones sentimentales han sido analizadas y comentadas en todo el mundo. En definitiva, el mundo de Can Yaman es un universo fascinante y complejo, lleno de luces y sombras, de éxitos y desafíos. Su historia es un reflejo de la industria del entretenimiento, donde la pasión,
el talento y la ambición se mezclan con los rumores, las especulaciones y las presiones mediáticas. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y sus compañeros. Espero que la información proporcionada haya sido de su agrado. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y lleno de detalles por descubrir. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciéndolo. Me encantaría saber su opinión, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció? ¿Qué otras cosas les gustaría saber sobre Can Yaman y sus compañeros? ¿Tienen alguna teoría sobre las relaciones de Can Yaman? ¿Creen que el amor puede traspasar la pantalla? No duden en dejar sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos que vienen cargados de sorpresas. Vamos a seguir explorando este fascinante mundo de las telenovelas turcas, analizando cada detalle, cada rumor y cada conexión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima.